Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 8 de abril de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ya según la Corte Constitucional, la familia no la forman hombre y mujer. La Constitución dice lo contrario. Luego aquí tenemos un poder para reformar la Constitución que está en 6 señores, que nadie sabe de dónde salen, que el pueblo son los que deciden. Esto poniendo al margen la cuestión del debate del matrimonio, porque pues mañana van a decir que vale la poliandria y que vale la poliginia, para que seamos bien igualitarios. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué la Corte Constitucional reforma la Constitución política? Esa es una tarea reservada al Congreso de la República. El Congreso de la República es elegido por 12, 15 millones de colombianos que salen un día a las urnas y que lo eligen. Bueno o malo, como ustedes quieran. Y 6 señores que son los que deciden cómo es la Constitución de Colombia. Como cuando decidieron que los derechos fundamentales no eran derechos fundamentales, sino todos, para efectos de extender los efectos, para efectos de extender la cobertura de la famosa tutela y para mangonear ellos en el país como les dé la gana. 6 señores mandan en Colombia. Ese es un tema que hay que examinar a fondo, a fondo. El magistrado Pretel, con todas las antipatías que tiene, ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho, lo de ayer no fue una sentencia, lo de ayer fue un nuevo golpe de Estado de la Corte Constitucional, porque la Constitución dice expresamente que la familia la constituyen un hombre y una mujer. ¿No les gusta? Refórmenla, pero hay que reformar la Constitución. 6 personas no pueden tener el derecho a decir lo que les da la gana sobre cómo es la Constitución de Colombia. Ese es un tema fundamental para el país. La gente se tomó en serio la demagogia de Vargas Lleras sobre las casas gratis. Ayer en Corferias había un acto que estaban encubriendo demagógicamente sobre su realidad y lo estaban presentando prácticamente pues como un regalo. Ahí había unos subsidios, unas ayudas y unas cosas para hacer de mate. Le dijeron que eso era para casa gratis y se armó la gresca, se armó la grande. El vicepresidente haciendo campaña política. En eso estamos. El señor Vargas Lleras no es vicepresidente, es un candidato a la presidencia de la República que utiliza la vicepresidencia para hacer campañas políticas. En eso estamos. Los militares no son víctimas. Dice también la Corte Constitucional que los indemniza el ejército. De manera que cuando sufren por actos terroristas que no tienen nada que ver con una acción armada, que los indemniza el ejército no los indemniza. De manera que no son víctimas, no los indemniza nadie. Los militares son ciudadanos de tercera en Colombia. La verdad es esa. Y ahora con sentencia de la Corte Constitucional, no les paga indemnización, sino que los trata laboralmente como a una persona que tiene un accidente de trabajo. Y tampoco son víctimas a la luz de la Constitución colombiana cuando sufren los atentados terroristas de estos bandidos narcotraficantes de los que están en La Habana y de los que van ahora para Quito y a recorrer el continente. Esa es la situación de los militares colombianos. ¿Habrá derecho? Nos preguntamos. Venezuela para del todo los días viernes para ahorrar energía. Ya habíamos visto con verdadera alarma cómo estaban parando al mediodía y especialmente en las tardes los establecimientos comerciales porque no hay energía. ¿Y por qué no hay energía en Colombia? Porque se secó el Guri es la gran presa que ellos tienen, una sola, entonces se secó el Guri y no tienen agua. El agua eléctrica del mundo. No hay termoeléctricas. Sí importaron termoeléctricas, se robaron la plata. Importaron las termoeléctricas que no eran, no le trajeron los repuestos, no le hicieron mantenimientos. No hay termoeléctrica. El país energéticamente más rico de América
no tiene luz. Eso es Venezuela para los que se quieran apuntar al socialismo del siglo XXI. Sigan con eso, que ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo. Destruyeron ese país, destruyeron el país más rico de América, que ahora manda a la gente para que descanse desde los jueves. Entonces trabajan lunes, martes, miércoles y jueves, pero ni trabajan al mediodía ni trabajan por la tarde porque tampoco tienen luz y no tienen que comer y no tienen medios hospitalarios y no tienen drogas y no tienen nada. El problema de Venezuela es un problema humanitario. A ese país lo destruyeron estos sinvergüenzas chavistas. Ecopetrol no pudo vender todas sus acciones en ISA. Vendió las suficientes para obtener 376.000 millones de pesos, que son centavitos. Recordemos que el año pasado Ecopetrol perdió 4 billones de pesos. Esto es la 10ª parte de las pérdidas de Ecopetrol el año pasado y vendió todas sus acciones en ISA. Eso, señores, se llama el desastre de Ecopetrol en manos de Juanpa. Ordeñó la empresa, la ordeñó para sacarle hasta el último centavo y retostada, que es la expresión muy ingeniosa de quien hoy es presidente de Ecopetrol. Entonces vende lo que tienen en ISA y con eso consiguen el 10%, menos del 10% de las pérdidas del año pasado. Y el petróleo, ahí está, en $38 el barril cuando esperaban por lo menos $60. Ahora van a multar a los del papel higiénico y pañales. Esto pues es una multa a Familia principalmente. Familia es una empresa samperista hasta el alma. Los dueños de Familia son reconocidos en esa materia política, son muy activos en materia política. Vamos a ver pues cómo los tratan y si les meten también las multas de las que están hablando a Familia y a los demás que producen papeles y pañales. No conocemos el tema. Dicen que se estaban poniendo de acuerdo para fijar precios. Las compañías que compiten suelen reunirse, que haya reuniones entre ellas y reuniones para definir inclusive ciertos temas de competencia dentro de los límites de la ley. Entonces, bueno, no conocemos el asunto, va a terminar pronto y se terminaría pronto, sería con multas enormes para Familia y para las otras 4 empresas que producen pañales y que producen cierto tipo de papel, lo que se llaman papeles finos. Viene la reforma tributaria, señores. Esto cada día avanza más el temita. ¿Qué van a gravar? Los salarios y las ventas y el IVA. De manera que prepárese la clase media y prepárense todos los colombianos cuando vayan a comprar alguna cosita. Muy de la mano de que hay que limitar el consumo. Esa limitación del consumo para gente pudiente pues es relativa. Para la gente de escasos recursos es un desastre, para la gente de clase media es la tragedia por el crédito que toma a través de las tarjetas de crédito. Nadie nos quiere escuchar, pero un proceso recesivo con tasas de interés al 32% anual es una bomba de tiempo que tiene que explotar. Es una mezcla explosiva. La semana entrante, les anunciamos desde ahora, estaremos hablando con Carlos Gustavo Cano, uno de los directores más conspicuos del Banco de la República. Para Peñalosa, un libro de García Márquez que se llama La mala hora. Le cayó la mala hora y apenas está empezando el gobierno. 100 días de gestión. Él mismo dijo que iba a rendir cuentas a los 100 días y a los 100 días no pudo rendir cuentas de nada porque no había nada. Y entonces dijo que había puesto la casa en orden y pues nadie sabe cómo tenga la casa por dentro. Pero le están pasando 2 cositas. Primero, se hace una encuesta en todas las ciudades para ver la popularidad de los alcaldes. El peor de todos, Enrique Peñalosa. Y segundo,
en la hoja de vida de Enrique Peñalosa aparecía un doctorado. Y ahora se ha descubierto que el doctorado no existe. A propósito de eso, le avisamos a nuestros oyentes que vamos a buscar los títulos académicos de Juan Manuel Santos y las calificaciones de Juan Manuel Santos en las universidades donde dicen que estudió. Porque aquí a cualquier colombiano que está aspirando a un puesto elemental, lo primero que le piden es el background, como se llama, el antecedente universitario. Calificaciones y títulos. Y hay del que presente un título falso, como tiene que ser, a la cárcel. Primero lo rechazan y luego debería ir a la cárcel. Aquí Enrique Peñalosa se disculpa, es que fue una equivocación. ¿Cómo le parece? Una equivocación sobre un doctorado inexistente. No, doctor Peñalosa, eso definitivamente no se hace. Usted no es doctor en ninguna parte. Usted tiene unos estudios académicos, pues preséntelos. Y lo eligieron, alcalde de Bogotá lo eligieron. Pero no haga eso, no falsifique las cosas. Ya pidieron disculpas, que era que había sido una equivocación. Uno no se equivoca sobre lo que uno es. Sobre eso no se equivoca. Lo tiene fresco. De manera pues que la mala hora le cayó a Enrique Peñalosa. El mismo gobierno dice que de las 18 carreteras 4G solamente 8 tienen cierre financiero. ¿Cómo es esto que a estas horas, cuando ya están adjudicadas, solamente 8 tienen cierre financiero y las demás? Quiere decir que no son viables. ¿Y dónde está la plática de Isagen que es que se iba a aplicar a las 4G? Mentiras, mentiras. Todo es un sartal de mentiras en este gobierno. Volvemos a preguntar, ¿dónde está la plática de Isagen? Eran 6,5 billones de pesos. Se adelgazaron primero y dijeron que 4 para las 4G y que las iban a traer a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. Pues el doctor Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, no ha podido certificar que le haya entrado un peso, ni uno, procedente de Isagen. ¿Qué se hizo la plata de Isagen? La Organización Mundial de la Salud confirma que el Zika sí causa microcefalia en las mujeres gestantes. El niño nace con microcefalia, bueno, es uno entre miles, no crean pues que todos los niños de mujeres embarazadas que sufren Zika tienen este trágico accidente de salud. Y Guillain-Barré, la explosión de Guillain-Barré en el mundo, y en el mundo donde hay Zika se debe a este mosquito. ISIS pierde terreno en Siria, le cayó la ruta de salida a Turquía. Y es porque hay un pacto de no agresión entre el gobierno y los opositores que no son ISIS. Entonces los Estados Unidos y Rusia se están aplicando a destruir a ISIS. Ayer cayó un puesto estratégico, un pueblo, una región, que era la última, prácticamente la última salida que tenían hacia Turquía. De manera que ISIS está sufriendo reveses militares supremamente duros. Sigue el escándalo de Panama Papers y se extiende por todo el mundo. Está en Argelia, el presidente de Argelia apareció ahí metido. Está en Gran Bretaña, ya David Cameron aceptó que había sido socio de una compañía de su papá en Panamá. Mauricio Macri, el de Argentina, ha tenido que salir a decir que él tiene sus cosas en orden y que las puede explicar, pero pues allá está. Y están aquí Humberto de la Calle y Framper. Los únicos que no tienen problema en el mundo son de la Calle y Framper. La prensa ya los absolvió. A ver cómo es esto. Porque aquí a Alfredo Ramos Maya le han hecho un escándalo de los 1000 demonios. Y a estos otros dos, ¿por qué no? Si están en la misma cosa. Los cogieron de socios de sociedades panameñas o constituyendo sociedades panameñas. ¿Para qué? Dicen que todo lo tienen en orden y que cualquiera puede mirar. ¿Mirar qué? A ver, muéstrenos qué. Muéstrenos dónde están denunciadas esas sociedades en sus declaraciones de renta. De manera que Panama Papers sigue causando escándalo en el mundo. Gravísimo para Panamá, gravísimo para América Latina.
No estamos de acuerdo con el ataque a ese centro financiero internacional. Si hay quien lo está utilizando de mala manera para evadir impuestos, que le caigan y que lo castiguen. Pero hay que defender ese centro financiero que es importante, importantísimo estratégicamente para toda América Latina. Macri, el presidente de Argentina, que está también en mala hora por sus apariciones en Panama Papers, avanza en arreglo con acreedores que dejó Cristina. Y en Hoy en la Historia, hoy hablaremos de Justiniano, el último grande de los emperadores romanos, de los emperadores de Oriente, que también llegó hasta Roma. Justiniano y el Corpus Juris Civilis, la obra suya que perdura. Ni sus hazañas militares, ni el grande boato de 40 años como emperador prácticamente de las dos Romas, de la Roma de Bizancio y de la Roma romana, se parecen en nada al efecto que produjo el Corpus Juris Civilis, el digesto, la influencia enorme de ese cuerpo de doctrina y de jurisprudencia del derecho romano, la grande influencia que ha tenido en todo el mundo desde entonces hasta nuestros días. De todo eso y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues es curioso que mientras que Colombia es uno de los países donde la gente se casa menos, y esto no es invento mío, es con números en la mano y con estudios, pues a la comunidad LGTBI le guste tanto el matrimonio. Algo que las parejas del mismo sexo podrán hacer, bueno, decían que a partir de ahora vamos a discutir ese tema porque creo que no es tan sencillo como lo celebraban. Gracias o por culpa, depende de cómo se mire, a la sala plena de la Corte Constitucional, que hoy algunos aplauden y otros abuchean por lo que se considera un golpe de Estado. La Corte determinó que los homosexuales tienen los mismos derechos que los heterosexuales y de este modo Colombia se convierte en el cuarto país de América Latina en decirle sí al matrimonio de parejas del mismo sexo después de México, Argentina y Uruguay. Es decir, con esta decisión, las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio mediante un contrato civil, que es el mismo contrato con el que se casan hoy en día las parejas heterosexuales. Algo que, según diferentes sectores del país, incluido el procurador, es un atentado contra la democracia porque esta decisión va en contra de la Constitución. De hecho, el magistrado Pretel, quien fue el autor de la ponencia en contra del matrimonio igualitario, dijo que la sala plena está usurpando las competencias del Congreso de la República. Estas fueron las palabras textuales del magistrado Pretel. Dijo: los colombianos deben saber que el activismo judicial está reemplazando la voluntad de millones de personas por las de un grupo de magistrados que se han convertido en supralegisladores radicales para satisfacer los intereses de una élite intelectual que desconfía de las decisiones ciudadanas y por ello no quieren que los temas trascendentales de la sociedad sean debatidos por el Congreso de la República. Fueron las palabras del magistrado Pretel, recordando que en diferentes países que se ha aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo se han hecho debates de fondo en el Parlamento. Y la respuesta de la Corte, pues a mí me acaban de mandar un correo en donde la Corte dice, la Corte Constitucional, informa que en sesión de la Sala Plena celebrada el 7 de abril del 2016 discutió el expediente, bueno, y ahí pone el número, relacionado con la manera en que deben actuar jueces y notarios al momento de formalizar el vínculo solemne de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. La ponencia, inicialmente presentada por el magistrado Jorge Ignacio Pretel Charhub, no alcanzó la mayoría de votos necesaria para ser aprobada. En consecuencia, dicen, cumpliendo lo dispuesto en el reglamento de la Corte, la elaboración de la nueva ponencia quedó a cargo del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien deberá poner a consideración de la Sala un nuevo proyecto que será discutido durante la próxima sesión de la Sala. Si esto es así, yo pregunto, entonces, ¿qué estaban celebrando ayer? Ahí sí estoy absolutamente perdida. No sé si
si ustedes entienden de qué se trataba la celebración de ayer. Pues difícil entenderlo, Montserrat, y difícil entenderlo a la luz de la Constitución, que en su artículo 42 dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Un hombre y una mujer, dice la Constitución. Y 6 señores, magistrados de la Corte Constitucional, resuelven que el Congreso de la República no vale nada, cuando la misma Constitución dice que corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, artículo 114 de la Constitución. Pues ya no es el Congreso, sino que son 6 señores los que modifican la Constitución política de Colombia cuando les da la gana y como les da la gana. Eso es un abuso de poder, eso es un golpe de Estado, como ha dado tantos la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un centro de perversión del sistema político del país. Eso le corresponde al Congreso. El Congreso es el que reforma la Constitución, o una Asamblea Nacional Constituyente, o los colombianos a través de un referendo. Eso es lo que dice la Constitución política, pero no 6 magistrados, o 5, o 7, o los que sean. Unos señores muy distinguidos, seguramente o aparentemente muy buenos juristas, algunos definitivamente no lo son, pero no importa. Pero esos magistrados no tienen poder para reformar la Constitución. De manera que no entramos en la discusión de si una pareja heterosexual es lo mismo que una pareja homosexual, y si por eso y por qué. Sencillamente no es legal, o por lo menos por eso no es la Constitución, que es muy serio. Claro. ¿No? Lo que estamos discutiendo es otro tema. Este es un debate para el Congreso de la República. Y el Congreso de la República abdica de sus obligaciones y de sus derechos y de sus facultades, porque es la Corte Constitucional la que decide en Colombia. ¿Y esos señores de dónde salen? Claro. ¿Quién los conoce? ¿Por qué no hace usted una encuesta y le pregunta a 1000 colombianos cuántos saben quiénes son los magistrados de la Corte Constitucional? Le digo que no hay que 999 no saben de ninguno de ellos, y que el 1 vacila en recordarlos y que no los reconoce por su figura. Nadie sabe quiénes son esos señores, y modifican la Constitución política de Colombia y hacen lo que le da la gana, y supuestamente eso está reservado al Congreso como constituyente derivado, y al constituyente primario, que es el pueblo, asamblea constituyente o un referendo. Y estos señores hacen lo que les da la gana y modifican la Constitución cuando quieren, como la modificaron en uno de los golpes de Estado más grotescos que se han dado en Colombia, cuando resolvieron que la tutela no solamente era para derechos fundamentales, sino para todos los derechos, los que les dio la gana. Y entonces extendieron la tutela y todo este país se volvió de tutelas, y cambiaron el poder judicial y cambiaron el régimen administrativo del país, todo. Golpes de Estado de la Corte Constitucional. Sí. Y pregunta a un oyente en el chat que firma como Silviros, dice: ¿y por qué el Congreso no se pronuncia? Me parece que es una pregunta muy al lugar, ¿no? ¿Por qué está tan callado? En el momento en que lo destituyen, y por qué no se pronunció cuando la historia de las tutelas y cuántas más, las famosas sentencias moduladas, como las llaman ellos, que cogen una ley y dicen, pues esta ley dice tal cosa, yo digo que para que sea constitucional debe decir tal otra, y entonces cambian las leyes como les da la gana, y el país ha tolerado los golpes de Estado sucesivos de la Corte Constitucional. Esto sencillamente no puede ser así, no debe ser así. Todo el orden de la República está alterado por unos magistrados de la Corte Constitucional, muy distinguidos, muy queridos, algunos de ellos, suponemos, muy buenos juristas, pero no tienen ese poder, no tienen esa facultad, son unos golpistas. Antes los golpes de Estado se daban con tanques y con fusiles, y ahora se dan desde unos escritorios desde el Palacio de Justicia, los golpes de Estado. Válganos Dios. William Calderón.
Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 8 de abril del año 16, son las 6:32 de la mañana. Los narcoterroristas de las FARC, los camaradas del presidente bolivariano Juanpa, se pronunciaron. Su vocero, el criminal Iván Márquez, vía Twitter, manifestó que la marcha del 2 de abril es una amenaza criminal del paramilitarismo. Con este nuevo argumento pretenden continuar con el juego, con la farsa de la paz y seguir legislando, gobernando, secuestrando, extorsionando con el silencio cómplice de su camarada Santiago. Lo del sábado 2 de abril, cuando el pueblo colombiano marchó al sol y al agua contra el cogobierno FARC Santos, quienes ahora con las escarapelas de los ecocidas del ELN pretenden continuar con su circo de la paz desde el vecino país de Correíta del Sur a partir de mayo. Doctor Londoño, la farsa continúa. Sí, señor, y entonces todos los que marchamos el 2 de abril somos paramilitares. Sí. Y somos un peligro para la sociedad colombiana y por lo mismo tenemos que desaparecer. O nos van a fusilar, que es a lo que apuntan los de las FARC, el paredón, ellos aprenden del paredón allá. Raúl Castro les da lecciones intensivas sobre cómo se utiliza el paredón. O nos van a tirar al agua, como a centenares de miles de cubanos hicieron para mandarlos a cualquier parte. En aquel caso fue a los Estados Unidos. Aquí llegaremos hasta Nicaragua, me imagino yo. Nos van a tirar al agua, o nos van a fusilar, o nos van a meter a la cárcel. Cualquiera de esas cosas, porque los que marchamos somos paramilitares. La marcha más emocionante, más hermosa, más democrática, de una pulcritud absoluta y total. Es una marcha paramilitar, según dicen, los peores criminales que ha conocido la humanidad. Los autores de todos los delitos repugnantes que uno se pueda imaginar son los que nos están diciendo paramilitares a todos los que marchamos el 2 de abril, es decir, a la inmensa mayoría de los colombianos, porque no se le olvide, delincuente Márquez, criminal Márquez, porque lo es así declarado por múltiples sentencias de los jueces de Colombia, que el país, más del 80% del país, no quiere que ustedes hagan política y que les exigen entrega de armas y que no sigan tomando el pelo con estas cosas de la dejación de armas y aprovechándose de un gobierno débil, de un gobierno sospechoso, de un gobierno que quiso entregar el país o que quiere entregar el país al socialismo del siglo XXI. Aquí estamos tomando atenta nota de lo que le pasa a un país socialista como Venezuela, el país más rico de América, y eso es lo que ustedes quieren, gobernar acá y manejar las cosas como les parezca a punta de fusil. Esa no es la tradición de Colombia y eso no es lo que les vamos a tolerar. Y entonces usted puede decir lo que le dé la gana, pero la oposición en Colombia a las conversaciones con ustedes es abrumadora, porque no vamos a permitir que unos asesinos, criminales, violadores, narcotraficantes como ustedes se tomen la República. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y varios políticos del mundo están en la cuerda floja debido al escándalo de los Panama Papers. A tan solo unos días de que estallara este escándalo, un primer ministro renunció, otro se vio forzado a admitir que tuvo acciones en una cuenta offshore y un presidente será investigado. Estamos hablando del primer ministro de Islandia, que se vio obligado a ceder ante la presión de la opinión pública y renunció, de David Cameron, primer ministro inglés, que ha tenido que dar toda suerte de explicaciones por cuenta de sus cuentas offshore en Panamá, y de Mauricio Macri de Argentina, a quien se le abrirá una investigación en su país. Y doctor Londoño, estos no son los únicos. A Vladimir Putin también se le han encontrado nexos con el escándalo, y es que un amigo muy cercano del presidente ruso e incluso padrino de una de sus hijas creó varias sociedades bastante sospechosas en Panamá para lavar cerca de 2.000 millones de dólares. Y entre la enorme cantidad de información revelada en los Panama Papers aparecen incluso varios personajes cercanos a los círculos de poder del gobierno venezolano. Los boliburgueses aparecen dirigiendo sus posesiones hacia aguas más claras.
Y también estos boliburgueses seguro estarán felices con los viernes feriados, doctor Londoño, que usted nos hablaba, medida decretada por Maduro para hacerle frente a la gran crisis energética. Pero volviendo al asunto de los Panama Papers, doctor Londoño, la gran pregunta es, ¿en Colombia qué? Porque acá hemos hablado mucho de qué está pasando con los políticos envueltos en este escándalo en otros países, pero ha pasado muy poco, por ejemplo, con Frank Pearl, Humberto de la Calle y Camilo Gómez, que están en esta lista. ¿Ellos qué explicaciones tienen que dar? Sí, señora, Humberto de la Calle, Fran Per, Camilo Gómez y los que estén. Entonces, ¿es con todos o no es con nadie? Que es que tener una sociedad en Panamá no es un delito, estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué para unos el escándalo y el oprobio, como por ejemplo para Alfredo Ramos Maya, que tenía una sociedad en Panamá y que dice que está dispuesto a dar todas las explicaciones que tenga que dar sobre el particular y que sus cuentas están claras, pero ¿por qué a Humberto de la Calle y a Fran Per y a Camilo Gómez no los tratan de la misma manera? Trato igual para situaciones iguales. Y en la lista de los gobiernos que están en problema, súmele varios de los gobiernos árabes. Está el rey de Arabia Saudita y su familia, está el presidente de Argelia, que entre otras fue denunciado como tal por Le Monde, un periódico de París, y Argelia prácticamente le declaró la guerra a Francia. Las cosas con Panama Papers se han vuelto supremamente complicadas. Lo que a nosotros nos preocupa es que esto termine por un debilitamiento, por la extinción de un centro financiero internacional como Panamá, que es tan importante para América Latina. Tan importante. Esto no se puede mirar por los que han utilizado con propósitos de evasión de impuestos, lo que está muy mal. Un centro financiero que es vital para el continente americano. De eso no se habla, no se dice una sola palabra, pero atacar a Panamá y declararlo simplemente un paraíso fiscal y querer desterrar de Panamá los bancos internacionales que han llegado allá para servirle a este continente, esa definitivamente no es una buena idea. Pero tratamiento a todos por igual. Entonces, si estamos maldiciendo a Macri y a David Cameron y al presidente de Argelia y al señor Putin, que ahora dice que lo de los Panama Papers son un problema, un invento de los Estados Unidos para desestabilizarlo a él. Hágame el favor, entonces, que Humberto de la Calle y Fran Per rindan las explicaciones del caso, que sean puestos en la picota pública, pero ellos siguen tan campantes mientras está pasando lo que está pasando con Macri y con Cameron y con todas las víctimas de los Panama Papers en el mundo. ¿Qué prueba eso? Nada distinto de que son socios de una sociedad. ¿Qué hace la sociedad? ¿Con qué capital se nutrió? ¿De dónde provienen esos recursos? Esa es otra historia. De eso no se ha hablado nada. Mencionaron lo de Putin, que hay como 2.000 millones de dólares de por medio. Gran parte de los boliburgueses de los cercanos a Chávez están metidos en Panamá. Bueno, no era de extrañar. ¿Cuánto dinero se llevaron para Panamá? Eso es lo que probablemente no se sepa nunca, porque Panamá guarda muy celosamente sus reservas bancarias y los hackers en esta ocasión lo que hicieron fue asaltar una oficina de abogados que lo que tiene es la cuenta y la relación de las sociedades que ha constituido, pero no de los capitales que en esas sociedades se mueven. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana concentrados en el sector agrícola. Y esto porque llegan cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con respecto a las exportaciones que ese sector hace hacia Colombia. Y vemos que en el año 2015 las exportaciones agrícolas de Estados Unidos hacia Colombia alcanzaron las 7.300.000 toneladas. Una cifra verdaderamente alta si consideramos que Colombia está importando algo más de 10 millones de toneladas al año
en productos agrícolas. Pues bien, doctor Londoño, lo interesante de esta cifra es que mientras en 2015 se importaron más de 7 millones de toneladas, es una cifra que ha venido creciendo. ¿Y de qué manera? Si empezamos a revisar, en el año 2012 la cifra rondaba el 1,5 millones de toneladas. Después en 2013 dio un salto a los 2.600.000 toneladas y en 2014 saltó definitivamente con garrocha a los 6,5 millones de toneladas. Para terminar, el año pasado en estos 7.300.000 toneladas. Y esto, doctor Londoño, ¿qué quiere decir? Pues que nos estamos llenando de productos alimenticios y agrícolas pues provenientes de los Estados Unidos. Solamente en trigo, en arroz y en maíz se importaron más de 5 millones de toneladas el año pasado. Y esto lo que nos demuestra también es la gran crisis del campo colombiano. Estamos importando muchísimos alimentos, muchísimo producto agrícola, pero la exportación vemos, y lo veíamos en las cifras que revelaba el DANE esta semana, cómo las exportaciones agrícolas en nuestro país presentan mes a mes cifras a la baja. Pues bien, doctor Londoño, aquí nos estamos llenando de alimentos importados, de productos agrícolas importados. Esto, por supuesto, tiene un efecto en la inflación, en la medida en que pues estamos importando productos con dólar a 3.000 y eso se traduce en mayores costos si se compran insumos para el agro, por ejemplo, para alimentar los pollos. Pues vemos cómo esto termina impactando en el precio final del consumidor de pollo. Entonces, doctor Londoño, la cifra es muy preocupante, muy pocas personas le han puesto atención a esto, y aquí lo que estamos evidenciando es la crisis del sector agropecuario colombiano, un sector que no está produciendo, que pues se está viendo sustituido por estas importaciones y que por supuesto muy poco está exportando y cada vez menos, como lo confirman las cifras del DANE. A mí no me preocuparía que importáramos 5 veces más de lo que estamos importando hace 5 años, lo que es pues un escándalo por sí. Siempre y cuando estuviéramos exportando 10 veces más de lo que exportábamos antes. Pero no estamos exportando nada, porque el campo colombiano no vale nada, porque las conversaciones de La Habana lo tienen acabado. A alguien le preguntábamos, ¿cuánto vale hoy una finca en Colombia, una tierra en Colombia? Pues no vale nada. Pero si la amenaza es que vienen las FARC y son las que van a decretar cómo va a ser la reforma agraria para tomarse el país, no, nadie invierte nada. Este gobierno, con estas conversaciones supuestamente de paz, entre otras cosas, acabó con la producción agrícola del país, y esa, Sergio, esa iba a ser una de las locomotoras del gobierno de Santos, ¿se acuerda? Claro, doctor locomotoras. Muy bien. Y recordemos los paros, ¿no? Recordemos el paro agrícola. Vean las locomotoras de Santos en lo que van. Importábamos 1,5 millones de toneladas de alimentos de los Estados Unidos y ahora importamos 7,5. Las importábamos con dólar a 1.800 o a 1.600 pesos y ahora las estamos importando con dólar a 3.100 pesos. ¿A cómo se pone la canasta familiar? Y eso pues que todavía el impacto de la devaluación no se ha presentado en todo su esplendor y capacidad destructiva en la economía colombiana.